Pues sí, bueno, cuando menos que se grabe, ¿verdad? Y sí es lo que te comentaba de lo que yo había planeado era que viéramos esta clase, los contenidos que sí contiene la política de mares y cosas que hace la CIMARE, y la próxima lo que no, los contenidos que le hacen falta, ¿no? Entonces, lo primero pues es lo que ya habíamos estado platicando, ¿no? De la superficie de México, que tiene una superficie económica exclusiva de 2.700.000 tantos kilómetros cuadrados, y la cual es mayor que la superficie continental, ¿no? Entonces, por lógico, bueno, por ende, todos lo que ocurra en estas áreas marinas y costeras, pues interfiere con lo que sucede en la parte terrestre y viceversa, ¿no? Pero por eso la importancia de la planeación marina y costera, que lleva décadas, ¿no? Tratándose de impulsar y que apenas es un primer paso. Entonces, lo que te comentaba, que surge en el 2008 por decreto presidencial, y que es resultado de trabajo interdisciplinario de diversas instituciones, el grupo del doctor Capurro del CINDESTAP, el Politécnico, la misma doctora Muñoz, que ha estado también muy activa en eso, la UNAM y diversas instituciones. Y que las políticas internacionales pues ya exigen a México, ¿no?, que cumpla con eso, y las secretarías que la formaron en un inicio, ¿no? Que fueron Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, bueno, todas las que aparecen aquí. Las tres partes de las que se compone la política, que es el diagnóstico, los objetivos, que son mejorar las condiciones de vida de los pobladores y todo esto, y conservando pues los servicios biofísicos y la vulnerabilidad, como comentabas, especie de buenas intenciones, ¿no? Y los ejes teóricos, los ejes rectores, perdón. Entonces, a mí lo que me quedó duda ahí es que hay una parte en la que hablan de líneas base, en unas ponen 2010, 2008 o algo así. ¿Quiere decir que es el año del que se parten? Sí, del que van a partir para hacer la medición, pero no especifica a cuándo, a cuántos años, a 20 años. Es lo que también le hace falta, ¿no?, a la política, ver de aquí a 25 años, de aquí a 50 años, qué metas se proponen. Aunque sí me parece importante, si van a elaborar líneas base, son como 5 dimensiones que proponen, ¿no? A mí sí me parece importante si las logran hacer, porque en sus estrategias, como el pago de servicios, la infraestructura sanitaria, manejo de residuos, hablan de esas líneas base, y a mí me parece interesante porque generalmente, por ejemplo, en el Distrito Federal es muy difícil evaluar las políticas públicas porque no hay líneas base. Entonces, algo que yo vi positivo ahí es eso. Yo dije, si trabajan las líneas base sería muy bueno, pero hay que pensar qué equipo los van a trabajar, quién los van a hacer, no sé, como ese tema me pareció muy importante. Habría que averiguar más al respecto, sí, porque de eso no sé más que lo que está aquí en los cuadros, eso sí, desconozco qué tan trabajado es ese tema. Sería importante. Qué bueno que lo mencionas, las líneas base. Y bueno, describe lo que habíamos comentado con Alma el otro día sobre las 12 millas, ¿no?, que son los 22 kilómetros, que es el mar territorial, y que al parecer comentaba ella que después de las 12 millas le permiten a los buques soltar las aguas residuales y a los cruceros y a todos estos barcos. Y la basura no, pero es muy probable que también, porque no hay forma de controlar eso. Bueno, debería haber, o sea, con tantos vigilancia satelital y todo esto se podría hacer, pero no sé si lo hagan o en qué estado esté la vigilancia de estas áreas, ¿no? Bueno, menciona las zonas marinas mexicanas, y la zona costera, la zona económica exclusiva, que es la parte más que mencionábamos, es todo el mar,
más la parte pedacito de la zona costera. Y las tendencias, bueno, menciona la zona costera como ese espacio de los municipios costeros y los que están cerca de la costa y los que están en los estados, pero en realidad, si tenemos en cuenta que México es un país marítimo por estar entre dos océanos muy importantes, esto se queda corto, porque digamos países como Francia o Inglaterra o Holanda que han usado los mares para su beneficio durante muchos siglos, pues no se detienen a ver qué estados o qué municipios sí tienen costa y cuáles no, porque pues finalmente el país está organizado de manera que se aprovechen las costas. O sea, incluso el Distrito Federal sería quien más se beneficiaría de todo esto. Bueno, entonces las tendencias demográficas, tenemos estas tablas que me parecieron interesante ponerlas por el hecho de que se muestra, esta es la media nacional de crecimiento de 1990 a 2000, y como todos los estados costeros, bueno, la mayoría de los estados costeros están por encima de la media nacional de crecimiento. Este es Quintana Roo y esta zona de Baja California. Y esto es después, de 2000 a 2005 y de 2005 a 2010. Y está Quintana Roo que se dispara, y después no tanto, pero porque aquí vino la crisis del 2008, de la influenza y todo eso. Pero estas siguen creciendo, la Baja California. Sí, y también está Jalisco con Vallarta. Guerrero no aparece tanto, pero bueno, porque ya ahí el crecimiento en Guerrero se dio hace más décadas, ¿no? Pero muestra cómo jala hacia las costas a la población las actividades económicas como el turismo, los hidrocarburos, que es prácticamente el petróleo y el gas, los puertos comerciales, que es, y la pesca. La pesca dice que es una actividad importante, no tanto por su contribución al Producto Interno Bruto, sino porque de manera general en toda la costa la usan como fuente de empleo y para alimentación. Entonces eso es importante porque cuando hay impactos en los puertos y por los desarrollos turísticos, pues se pierde esto. Estas son algunos impactos que muestra de las fugas de petróleo, y no sé si revisas todo esto. De los, pues sí, de los general, los impactos que muestra. Del turismo revisamos la clase pasada. La pesca, esta es la pesca, una imagen de la pesca de pulpo, que es muy importante en la península de Yucatán. Y las tendencias ambientales. Muestra las diferentes divisiones en las que se ha regionalizado el mar. Esta parte que es la más productiva, el Golfo de California, Pacífico Norte, lo que tenemos aquí del Pacífico Centro-Sur, que no es tan productivo, pero que tiene importantes puertos comerciales y desarrollos turísticos, y la del Golfo de México, que tiene el Golfo de México y Mar Caribe, que tiene humedales y manglares importantes en toda nuestra cuenca y áreas naturales protegidas, pero también desarrollos turísticos, bueno, que de hecho están en las tres partes, en las cuatro. Tenemos, luego menciona aspectos de gobernanza, y lo que concluye es que hay una sobreregulación en la materia, que hay inconsistencias y falta de congruencia en los diversos instrumentos, las lagunas que comentábamos, y la bajo nivel de control y la sobreexposición o desarticulación de competencias. Tiene que ver con eso que se lista ahí, pero no sé cómo se van a articular. Sí, porque pues con todas estas leyes que tienen que ver con el mar, bueno, con el mar y con las costas, pues ya prácticamente sería mejor decir, bueno, todas, ¿no? Porque ya no puede uno decir, pues, esta tal vez sí, esta no. Y sí, está desde la ley de la Constitución, ¿no? Todas estas leyes generales de población, salud, desarrollo social, la LEGEPA, es que es un poco minucioso
la revisión que hacen de las leyes que tienen que ver con los mares y las costas, pero en realidad pues serían todas, porque los ecosistemas marinos tienen influencia en el clima de toda la nación, todas estas lluvias que vinieron el año pasado y el antepasado, bueno, incluso las de este año, y todo lo que han ocasionado pues son fenómenos meteorológicos que tienen que ver con el mar y con las costas. Entonces, menciona todas las federales, está incluso la Ley Federal de Monumentos, ¿no?, que nada más está mencionada, que es lo que hablábamos la clase pasada sobre patrimonio cultural y natural. Y las internacionales, todas estas convenciones. Qué lástima que no vino Alma, porque ella comentaba algo sobre el Marpol, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si lo escuchas. No, en la clase anterior ella nos comentaba sobre el Marpol, que es una ley del 78, sí, protocolo de 1978, que era para prevenir la contaminación de los buques, y que pues después de eso no sé qué se ha actualizado. Pero bueno, hay una gran cantidad de estatutos, y las estatales, y luego sí, con los instrumentos de declaración, los ordenamientos ecológicos y territoriales. Y sí, vemos que está un poco sesgada hacia la parte ambiental, ¿verdad? Bueno, no sé tú cómo lo ves, que tú también vienes del área social, ¿verdad? Ajá. Porque no hay... bueno, a mí me parecen los ordenamientos territoriales que siempre queda de lado la parte antropológica, la parte arqueológica, la parte de los usos y costumbres. Aunque se supone que sí trabajan lo social, pero lo trabajan más desde un punto de vista socioeconómico, ¿no? Donde trabajan las personas, donde viven, edades. Exacto, o sea, estadístico. Así es. Pero no de la manera que veíamos los usos ancestrales, la cultura. Me llamaba la atención el domingo en la mañana, estaba yo revisando el periódico, que decía que en la península de Yucatán iban a combatir el cambio climático y a combatir la pobreza y la marginación con técnicas ancestrales de cultivo, lo que es la milpa, la silvicultura y todo esto, que obviamente brindan más seguridad, porque son cosas que se han hecho durante miles de años y que reúnen una serie de requisitos. ¿Tú no estuviste en alguna de las clases sobre usos ancestrales? No, lo que pasa es que yo me enteré incorporaste la después, semana pasada, sí, porque se supone que yo ya soy de tercer semestre, sí. Pero no, pero a mí me parece importante eso que estás comentando, y sobre todo esto que se está muy sesgado a lo ambiental, porque, por ejemplo, en las estadísticas, hay unas estadísticas que marcan ahí en el documento, que hablan sobre las principales actividades económicas. Ajá. Listan varias. Sí. Pero me llamó la atención porque obviamente el principal es el comercio, restaurantes, hoteles, por la parte turística. Sí. Después le siguen las actividades agropecuarias, silvicultura y pesca. Sí. Pero y ahí en esas agropecuarias y la pesca es donde dice... Creo que es uno de estos, ¿no? Ajá, algo así, que es una de las actividades que está como para los pobres, ¿no? Los más desposeídos, eso de la pesca y demás. Ajá. Pero yo me pregunto si es eso o algo que marcan como servicios comunales, sociales y personales. ¿Esos servicios que son? Servicios comunales, sociales y personales. En unos en estas. Ajá. Son estas moraditas, me parece. Ah, sí, comunales, sociales y personales. Entonces es muy grande. Sí, porque es la parte en la que me imagino que son esto que te platicaba, la gente que se va a vivir allá y que trabaja en servicios, o sea, de meseros, de mucamas, o sea, de esa era mi duda, dije, ¿qué las son que esos hacen servicios el aseo comunales, sociales y personales? Sí. No está definido y es interesante. Y bueno, si esa parte la vinculamos con esto de la ley y hacia dónde está sesgado, entonces esa parte de la condición social no está muy contemplada. No está como muy trabajado. Así porque hay una mano de obra, digamos, sí, una fuerte, ¿cómo dicen? Capital humano, ¿no? Entonces, que labora en estas regiones y incluso en otras, porque mucho de la pesca artesanal incluye conocimientos tradicionales de gente que ha vivido ahí varias generaciones y que ha aprendido cosas que han innovado y otras que han heredado. Entonces, falta mucho de la parte humanística. Y la otra parte que a lo mejor se tendría que ver es que se sigue pensando, que está bien,
es costas y mares si se piensa en agua y en los mares. Pero precisamente ahí en la descripción de la zona marca, paradójicamente son áreas urbanas. Sí. Y entonces no se hace un diseño vinculado entre mar, costa y ciudad. Ajá. Y yo creo que tendría que haber ese diseño vinculado, porque ahora, después de lo que ha pasado en Estados Unidos, me parece que en la escuela en Minnesota o en la Universidad de Virginia, no recuerdo muy bien, han trabajado, es el Penn Design, ha trabajado un curso sobre diseño de ciudades y abordó de manera muy breve el diseño de ciudades en las costas. Ajá. Y por ejemplo habla de cómo, un poco lo que tú nos marcaste de la sesión pasada, de cómo se había eliminado un corredor o algo así, cómo se veía ya en Cancún, cómo estaba la... Bueno, entonces, por ejemplo, en este diseño de ciudades hablan de que efectivamente muchas de estas ciudades se van a perder y van a ser inundadas y rebasadas por el nivel del mar. Ajá. Pero uno de esos detalles que señalaban era el de las dunas, que por ahí mencionan las dunas. Entonces, llegan las personas, habitan ahí o quitan esas dunas, cuando esas dunas son un protector. Son islas de barrera. Así es. Así se le llama. Entonces también. A mí me parece importante esa reflexión que yo no la veo entre ese diseño urbano, toda la problemática que conlleva la concentración ahí, que esa concentración en los 12 municipios del 66% de la población, cómo se están construyendo esas ciudades vinculadas a todo esto ambiental y al mar y a la tierra, porque realmente ahí estamos viendo dos. Claro, como que lo mencionan grandes rasgos. Dice que no están bien planeadas, que están en zonas vulnerables. De hecho, todo Cancún es zona vulnerable. La otra vez un profesor nos mostraba un mapa donde los huracanes siempre van a caer por el canal de Yucatán y por esta región del Caribe, siempre van a caer entre Cozumel y Cancún, y por eso no se construyeron grandes ciudades ahí con los mayas. Pero sin embargo, Cancún, que es una superurbe, pues cada rato le caen. Y eso ya se los dijimos a los hoteleros hasta el cansancio, pero pues no nos hacen caso, ¿no? Porque están, y como tú dices, está sesgado hacia lo económico y lo mercantil, en lugar de ver factores más, ni siquiera ambientales, porque ni siquiera está bien considerada la parte ambiental como los componentes del paisaje. Ajá, ¿no? Y entonces a mí me parecería interesante esa vinculación, sobre todo porque cuando tomé este curso que fue en línea, funcionaba. Sí, pues sí. A mí me llamó la atención porque ejemplificaban este diseño de ciudades, era sobre el diseño de ciudades, mostrando cómo varias ciudades habían logrado trabajar de manera sustentable. Pero lo que me llamó la atención es que eran ciudades de Europa, ciudades de Estados Unidos, y no había ningún ejemplo de América Latina. Y pronto cuando abordaron el tema de lo periurbano fue cuando sacaron un tema de América Latina, y fue en Colombia, de cómo trabajaron un barrio muy pobre y cómo con la política se fue mejorando. Y eso a mí me llama la atención porque también es sobre cómo empezamos a vivir y si realmente ya perdimos nuestras ciudades con esta transformación, porque se llegó y se dieron las cosas de otra manera y la población se fue concentrando de manera desordenada, de tal suerte que no tenemos como los elementos para decir hagamos planeación. Y un poco como te decía, o sea, de lo irremediable que vamos a sacar, que vamos a hacer. Sí, como lo comentaba. Creemos en eso, nos tenemos que acabar hacia algo. Sí, exacto. Pero creo que son muy pocos elementos, y mientras no se siga teniendo esa visión a partir de eso que tú nos presentas, creo que va a ser más difícil todavía. Sí, por eso la importancia de seguir incidiendo en este tema, porque, bueno, a mí me llama la atención ahora que mencionas estas ciudades planeadas, lo de la ley de costa que hicieron en Estados Unidos. En Estados Unidos en los 70s vino muy fuerte después de la fundación de la NOAA y de esta investigación de los océanos a nivel mundial. Se hacen leyes de costa, que le llaman ellos, en los estados costeros. Uno de ellos es Florida, que es un estado enorme, su superficie es creo que mayor que la de la península de Yucatán, y que en ese entonces tenía un desarrollo, digamos, semejante al que tenemos ahora nosotros, por ejemplo, en la península o en algún estado costero muy poblado, ¿no? Y que en ese entonces
dijeron, ¿cómo vamos a hacer para que todo lo que se nos viene a futuro no nos arruine más de lo que ya está? Y empezaron a hacer planeaciones, pero desde la política estatal. Tengo una lectura, no sé si que ahonda sobre el tema, luego también la voy a subir, que habla sobre cómo los de Florida empezaron a programar todo, pero desde la legislación federal, luego estatal y luego los municipios o condados que tienen. Pero hablaba mucho de adquisición de costa por parte del Estado. El Estado debe adquirir costa a más no poder para brindar costa pública y costa para construcción y evitar áreas de riesgo y proteger las dunas, o sea, las islas de barrera, y no financiar nada ni permitir estas reconstrucciones en áreas vulnerables, que es lo que aquí todo el tiempo están haciendo. Sí. Entonces, lo que me llamaba mucho la atención es que eso lo hicieron en los 70s, 80s, y que ahora Florida tiene más de 20 millones de habitantes. Ahorita en la península hay como, digamos, a lo mucho habrá como 3 millones de habitantes, así muy, ¿no? Porque, digo, comparado con lo que tenemos aquí en el DF, que es una delegación, creo que tenemos más. Entonces... 220,000 en esta zona, por ejemplo, que sí, ser casi como un municipio. Sí, no, la delegación Miguel Hidalgo, no sé cuántos millones, no sé cuántos tiene, pero son delegaciones en las que caben, o sea, que los estados de allá. Pero entonces tenemos aún tiempo, yo creo que sí tenemos tiempo aún de corregir el rumbo dentro de lo que cabe, pero sí pensando a largo plazo y en estas cuestiones también ambientales, o sea, culturales y naturales, de patrimonio, y desde la visión del patrimonio para entenderlo como algo que nos va a servir en el futuro. Claro. Sí, en Florida ellos y en general en Estados Unidos han tenido una explosión demográfica tan grande que si no hubieran hecho eso, de plano se los hubiera comido. Dice el doctor Capurro que allá en Florida hay una universidad que se llama la Instituto Rosenthal, que parece que fue fundado por los mismos hoteleros o por los mismos industriales del turismo, porque veían que se los estaba comiendo ya el daño y necesitaban ver cómo le hacían para revertirlo. Y entonces empezaron a unir todas las ramas del conocimiento, o sea, que si tú estudiabas derechos, estudiabas matemática, lo que sea, todo podías enfocarlo hacia la costa, que es algo que, pues aquí todavía no se ha implementado, pero que sería bueno, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco digamos que sería el ejemplo que fuéramos a hacer lo que hacen en Florida, porque en Florida pues también tuvo un peso muy grande la cuestión mercantil y su daño al acuífero fue tremendo. Por eso tampoco fueron tan bien manejados estos planes, porque siempre lo económico termina pesando y termina moldeando también. Claro. Entonces, pues sí, eso era un poco de lo que queríamos, me venía a la mente ahora que comentabas eso de las ciudades planeadas, pero sí hace falta mucho de eso. Y de verlo también en las costas, porque de pronto no se piensa que lo urbano está ahí, ¿no? Se piensa contemplando como si fuera como una dimensión recortada de donde la ciudad no tiene nada que ver. Ajá. Como que la cosa es otro mundo. Ándale, sí. Y no es una ciudad. Claro, entonces, que es por el marketing que hace la industria, ¿no? De que playas, pero no te ponen las ciudades que hay ahí, o los puertos y todo. Y de alguna manera en México sí se ha concentrado la población, pues aquí en el altiplano y en algunas regiones. Decían que Guanajuato está en un radio de 500 kilómetros alrededor, está toda la población, la mayor parte de la población del país, ¿no? Pero sí hay una migración hacia las costas. Así es importante ver ese crecimiento que están teniendo. Eso comentábamos en las primeras clases, que a nivel mundial hay una migración desde hace 50 años o más hacia las costas, por el uso de los servicios costeros y por una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿qué más teníamos? Bueno, los acuerdos internacionales. Y ahí están los instrumentos de planeación. Sí, inicia con algunos instrumentos. O bueno, puse nada más unos porque son un montón.
Ahí es donde pensé que iba a hablar como mecanismos, pero no. Pero no, pone los que ya hay, que están todos los articulados. O sea, no genera, pues, que apenas la CIMARES nació en el 2008 y para las cuestiones y por eso burocráticas. Puede ser tan efectivo eso. Sí, por eso acaba como de nacer y casi la quisieron matar ahora en este sexenio. Y hubo una reunión en este sexenio de la CIMARES porque ya las habían suspendido. Y no sé cómo va a quedar porque el año próximo tiene que hay este evento grande mundial en México sobre los mares. Entonces, pues es lo que comenta los aspectos intersectoriales, la calidad de vida, la pobreza y marginación, pero no, o sea, como si fueran producto nada más del azar, ¿no? Y no hay modelos, como este modelo de la industria turística, modelo extractivo, son modelos extractivistas finalmente. Así. Los hidrocarburos, el de la industria turística, que fueron durante la colonia del palo de tinta y todo eso, y que han generado contaminación, riesgo, vulnerabilidad, y que todo se va a hacer más difícil con el cambio climático. Esta es una imagen sobre el tratamiento del agua residual. Y sí, por municipio, los más azules son los más que tratan más sus aguas y los más claros son los que menos. En Quintana Roo pues ya se ha implementado un poco más, pero pues también hay un uso muy intensivo. Y aquí en Baja California, que ha sido siempre también turística por Estados Unidos. Pero todas estas partes todavía les falta, y todo lo que es esta costa, sobre todo Oaxaca, que están haciendo más turística, Veracruz y todo esto que es petrolero. Bueno, está muy retrasado aquí. Y tenemos, bueno, ese es el diagnóstico, que es que hay, la fortaleza es que estamos entre los principales océanos y que si se aprovecharan bien los ecosistemas que aquí están y sus recursos, se podría mejorar la calidad de vida de las poblaciones futuras y presentes, pero de una manera sostenible, sin grandes impactos, sin el modelo extractivista, ¿no? Entonces, el escenario estratégico 2 menciona esas debilidades y oportunidades, que otra vez está la turística, la industrial, la portuaria, que son focos de atracción. En la primera clase les comentaba sobre esta región de Yucatán, es Mérida, y aquí está lo que comentabas. Mérida como ciudad ha crecido hacia la costa, y como está tomada como una de las metrópolis que son costeras, porque está aquí a 30 kilómetros de la playa, entonces su desarrollo pues se ha visto muy acelerado, a tal suerte que incluso toda esta franja costera ya hay casas de veraneo, no hay tanto hoteles, pero el uso de las costas ha aumentado. En el siglo pasado empezaron a usar algunas casitas, bueno, a finales de la época de las haciendas, y en el siglo pasado se expandió todo esto mucho aquí, o sea, mucho hacia las costas, de que la gente acostumbraba a vivir en verano y así por el calor y todo, a pasar temporadas. Entonces, ahorita todo lo que es desde Cizal hasta Telchac, que son 80 kilómetros, es una línea casi ininterrumpida de casas, y que cuando viene un huracán y todo eso también sale la torre y todo, también son áreas vulnerables, y todos estos humedales los han secado para hacer rellenos sanitarios. Bueno, rellenos sanitarios no hay, pero los han rellenado con basura, bueno, se han hecho un caos. Y este lugar, que se llama Flamingo Lakes, está aquí, cerca de Telchac, y es uno de estos macrodesarrollos que ahora se están usando, de estos premium, que tienen más de 800 hectáreas de terreno, y que querían ellos hacer una especie de canal para poder salir al mar por esta laguna. Esta es una laguna que más adelante vamos a ver una foto, pero es esta costa de aquí, que empezó a tener una plusvalía que este año sacaron que $20,000 el metro lineal de playa en esta región. O sea, unas cosas loquísimas, pero que son obviamente impulsadas por estas. Como que es una mentalidad como de Mero Simpson, ¿no? Sí, no, de que, sí, ándale, no piensan no pueden pensar en dos cosas a la vez, ¿no? O sea, hay dinero, vamos a vender y ya. Y aquí hay un sitio arqueológico, bueno, hay varios, hay un montón, y el que yo hice la tesis de maestría fue que se llama Escambó, y que está como a 1 kilómetro de este enorme desarrollo, y que el desarrollo pues se promociona con el sitio, con el lugar tranquilo,
Hay muchos canadienses incluso que han venido a vivir aquí y que vienen por temporadas. Entonces a esa gente pues les quieren vender casas, les quieren vender hoteles y pues con sus campos de golf y todo lo que destruyan, ¿no? Entonces, Ixcambó, sin embargo, tiene un uso ancestral de la región por parte de tanto de los mayas prehispánicos como de lo que continúan haciendo la gente de Semul. Semul era un antiguo asentamiento prehispánico y continuó siendo pues pueblo durante la colonia por la producción de sal en esta región. No sé si te fijas aquí que se ve blanco. Estas son salinas naturales, toda la costa de Yucatán son salinas naturales que alimentaban a todo Mesoamérica de sal durante la época prehispánica y hasta, creo que es este siglo pasado, hasta hay una sal que aquí venden que se llama sal sol, que producen actualmente allá, porque por el suelo de aquí, que es, la piedra es muy dura y muy, a diferencia de toda la península que llueve y el agua se escurre, se va para adentro, aquí no, aquí hay una capa de roca que no permite que el agua se filtre porque si no se mezclaría con el agua salada. Entonces es una protección, pero eso hace que se formen unos salinas impresionantes y eso siguieron aprovechando la gente de esta región durante muchos años. Hasta hace 2002 había una cooperativa aquí que aprovechaba todas estas salinas y todo, pero también aprovechaban enequén y hacían milpa, cacería, recolección, bueno, una serie de cosas impresionantes. Pero ahora todo lo quieren cambiar pues el gobierno ya no les siguió apoyando para que hicieran cuando vino el huracán se asolaron las salinas y ya no les dieron créditos para que las volvieran a echar a andar y entonces a cambio pues dijeron no, pues ahora vamos a apoyar a la industria turística. Entonces es parte de lo que están o sea, yendo con la misma tendencia, ¿no? De la urbanización sin ninguna consideración científica ni social, ¿no? Ni de largo plazo. Ni de largo plazo. No, porque esta gente pues construye sus campos de golf, los vende con todas las casas y si recupera la inversión bien y si no, pues ya vámonos, ¿no? Como decías, como en Springfield cuando te venden el monorriel, ¿no? Entonces, pues es lo que ha generado estas amenazas, como son de que hay zonas irregulares, localidades marginales. Esta es la que veíamos la clase pasada de Cancún, la marina de Cancún, y estos son los grados de marginación. Vemos, creo que esto es el Distrito Federal, donde hay menos, y donde está muy alto, pues es Chiapas, es la parte central de Quintana Roo, donde todavía viven los mayas que se opusieron a la entrada del capitalismo hace más de 150 años, y como pues sí, no hay más que muy bajo, solo en algunas partes como creo que es la ciudad de Mérida, es la ciudad de Campeche, o sea, las áreas que son capitales es donde hay muy baja la marginación, pero las otras no, es muy alta. Aquí creo que es Acapulco que mencionabas, o algo así ha de ser. No, yo creo o es más abajo. Más para allá. Pero a lo mejor Michoacán, ¿no? Andan. Michoacán, que tiene un puerto impresionante, es Lázaro Cárdenas, que los gringos tienen puesto, creo que los ojos en porque decían que, no sé si viste un PowerPoint que circuló hace como 6 meses, porque es que tiene zonas arqueológicas y también es un puerto muy grande que recibe barcos de mucho calado. Dice que ni siquiera puertos como San Francisco, como Los Ángeles, tienen posibilidad de albergar de recibir tantos barcos y tantos teus, de esos cargadores de los barcos, como este lugar, y tiene un potencial enorme, pero ya lo estaban como que concesionando y privatizando. Como y los japoneses la baja... Acá, la Baja California. Sí, no, pues ese es el problema, que empiezan a venir las industrias transnacionales y empiezan a adueñarse, pues se les hacen concesiones y ya no hay ni soberanía ni autonomía. Entonces, bueno, es lo que decías de las buenas intenciones, ¿no? Dice que si esto no se frena, pues no va a ser sostenible. Pero dicen que puede ser sostenible, o sea, que se puede frenar. Solamente dice, se logrará impulsando un desarrollo integral, incluyente y viable en el corto y largo plazo. Bueno, eso sí tiene sentido, tiene más sentido, ¿no? Adicionalmente, las actividades productivas de la aquí está, sin la correspondiente planificación y ordenación de las actividades.
Pero seguimos con ordenación de las actividades, evaluación integral, de impactos, pero todos esos lugares tienen sus estudios de impacto ambiental falsos y todo, pero los tienen. A mí me tocó revisar el DS que te dije de Flamingo Lakes, y estaba todo falso, pero lo pasaron, la Semarnat lo pasó, o sea, lo admitió, y son estos proyectos que admiten porque supuestamente traen desarrollo, traen beneficios económicos. Y porque supongo que aunque son datos falsos, profesionalmente están bien elaborados. Con maña. Ajá, porque incluso... Y bien presentados, con diferentes rubros, bien acomodados los datos, etcétera, aunque no sean datos verdaderos. Exacto, porque había una cosa que decía sobre un programa de ordenamiento costero, y decían que estaban en una región en la que sí podían hacer eso, y no, el programa decía que no, pero el programa no entró en vigor hasta un mes después de que lo aprobaron, una cosa así, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué más? Bueno, los objetivos que da, que son estos de contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, aprovechamiento de los recursos y la distribución equitativa. Sigue con la competitividad, y sí habla de la diversificación de las actividades, pero no dice cómo lo van a hacer. Ni cuál. Ni cuáles. Lo habla, creo que en las estrategias, ¿verdad? Porque aquí no menciona diversificación. Ajá, pero sí habla de la diversificación, dice que son las actividades más importantes, ¿no? Sí. Y lograr la competitividad, la diversificación, manteniendo la estructura biofísica y la calidad paisajística. Sí, la calidad paisajística, los ecosistemas y la competitividad. Esta es la laguna que te digo que está junto a ese lugar. Ellos querían hacer un canal, pero eso sí no los dejaron. Hacer un canal que saliera a esta laguna, y estos son unos ejidatarios que eran pescadores. No son ejidatarios, son pescadores que hicieron una cooperativa de ecoturismo, y ellos sí cumplen con todas las normas ambientales, todo eso, por eso ni siquiera usan botes de motor, porque todo esto es un cuerpo de agua entre dulce y salada, porque hay manantiales, y hacen visitas a los ojos de agua y estas cosas así más ecoturísticas, porque pues también tienen otros usos de la región, como la agricultura de milpa, cosas así en donde se puede hacer, y también en sus datos libres pescan, bueno, lo que pueden pescan, porque la pesca se vino abajo, entonces empezaron a usar este tipo de tendencias ecoturísticas, que es un poco de lo que habla, pero no dice cómo, no establece bien cómo va a involucrar a todos estos actores sociales. Y habla de las estrategias de la política nacional frente, aquí seleccioné qué estrategias sí menciona en contra, o sea, para detener el impacto de los desarrollos turísticos, que serían la revalorización del uso social de los espacios costeros y marinos, y se reforzar el carácter de bien de uso común. Bueno, eso está en la Constitución, está en la Ley Federal de Monumentos. Aquí ya dice los espacios costeros y marinos, protección de ellos con la educación, recreación, pero están haciendo todo lo contrario, porque al mismo tiempo pues admiten a todos los desarrollos hoteleros, y habla de diseñar e impulsar lugares donde se pueda pasar y no sé qué, pero eso es un poco ilógico, porque se debería poder pasar a toda la costa que zona federal. Estas son las salinas de aquí, de Xcambó, de este sitio arqueológico, que se empezaron a construir en época prehispánica, luego se usaron en época colonial, y hasta época reciente se usaban. O sea, es infraestructura prehispánica que se continúa usando hasta el 2002, que todavía produce sal. Son charcas salinas, son cuadros, bueno, son como grandes rectángulos, que cuando el sol le evapora, o sea, rodean agua de la ciénaga, y cuando viene la sequía, marzo, abril, todo esto se evapora y se produce la sal. Entonces nada más tienen que ir y recolectarla. No, si de aquí surtían sal para Cancún, para Mérida, para un montón de lugares, pero eso se cayó con los daños del huracán Isidoro. Y estos son ya terrenos que ya están urbanizados, ya están vendidos y ya están así. Un precio de oro es esta región que te mostraba. Y este es el sitio arqueológico con el santuario de la Virgen de Xcambó. Tiene su cruz, porque antes de que lo restauraran,
ya había esta capilla. O sea, la gente lo tuvo como santuario toda la época colonial y hasta época reciente. Y cuando ya fueron los de Lina a restaurar, pues dejaron la cruz ahí, dejaron la capilla, que está sobre una estructura prehispánica, y la gente cada año sigue haciendo su fiesta en el sitio. Aún no cobran la entrada, es una homenaje, todavía les permiten el paso y todo. Pero son ese tipo de cosas pues que tendrían que considerarse, ¿verdad? Creo que ahí termina ya la presentación. Bueno, termina aquí en esas otras estrategias operativas de vigilancia, investigación y producción de su energía, y no habla de usos ancestrales, eso les faltaría. Sí, puse esto porque pues la NOM, esta NOM que sacaron este año de la semana que se iban a gestionar y aprobar, pues no tiene nada de esto, no incluye nada de esto, ni de lo que acabamos de ver, y ni de lo que proponen las imágenes, que ya un paso más adelante, como que iban haciendo mover a México, pero hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, y ya, no sé, si ya hasta nos pasamos de laburo. Sí, ya no. ¿Verdad? Ahí nada más en la lámina anterior me llamó la atención esa estrategia de la recuperación de los espacios, el uso social de los espacios costeros y marinos, porque yo creo que es muy difícil esa recuperación, aunque se llevaran a cabo acciones, porque es cuando yo creo que entra el tema de la identidad. Y si tú estás acabando con la identidad de las personas, ese es el otro problema. Ya no va, por más que digas, y aquí vamos a usar esto, ya no, porque las personas ya tienen otra identidad, que es un uso. Sí, porque parte de este avance de las industrias turísticas es la ruptura con el paisaje cultural. Sí, y eso destruye hasta la identidad. En Chichén Itzá iban a hacer en Yucatán y en Chichén Itzá y otros sitios iban a hacer un Disneylandia. La gobernadora quería hacer un Disneylandia. No propiamente traer a las cosas de Disneylandia, pero ellos así lo plantearon. Vamos a hacer un Disneylandia aquí porque es una cosa que van a haber parques temáticos. Y entonces si uno se acostumbra a ese estilo, esa es su cultura. Y ya no puedes decirle, vive ahora de esta manera. Y conserva este espacio que voy a poner, porque se vuelve algo artificial. Yo creo que va la acción cotidiana o la vida cotidiana para transformarse en ella. Y ahí es donde pienso que es un poco complicado. Sí, aunque aquí mucha de la gente de Semul, de este pueblo de Semul que te mencionaba, y de otros más de la región, que vienen a la fiesta, que trabajaban en estas salinas y que aún usan estos espacios, aún usan recreativamente la costa. Sí, aún de hecho se quejan, dicen no se puede pasar porque está lleno de casas y residencias la costa, y antes podíamos caminar y caminando hasta el otro pueblo. Y eso, por ejemplo, lo mencioné, tú le decías que es el uso de sus propias costas, ya no las pueden usar. Sí, en Cancún pues ya no, ya no nos pueden pasar, ya los hoteles tienen todo cerrado. Entonces, es eso que decías de los usos de los espacios, que es muy importante, que la gente pueda tener sus lugares públicos. Sí. Eso es como... Me recuerda, no sé cómo pero me recuerda esos enormes malecones que pasan a veces en la tele sobre California o la Florida, que va la gente patinando o caminando, ¿no? Esos espacios públicos, ¿no? Entonces, ahí hay pocos. En el Puerto de Progreso, que está cerca de ahí, sí hay un malecón grande, y hicieron un poco más grande, pero faltarían más. Y también que estén... Y de acuerdo a las necesidades locales, Así es, porque fíjate que en un congreso al que fui llegó un compañero de Puerto Vallarta, y habló de cómo estaba dando la transformación del centro de Puerto Vallarta y de su espacio, de su malecón. Y entonces decía que era un espacio en el que la gente llegaba y incluso en las noches, después de trabajar, se tomaban cervezas, estaban ahí jugando, los niños, etcétera. Y que de pronto al gobierno se le ocurrió transformar el espacio. No, y lo sacan a la gente local. Y pusieron una cosa que ya no se usa, que también con el agua va y se lleva, o ya está entrando el agua, y un letrero de no pasar después de las 11 de la noche. Sí, claro, cuando pues sí es la gente que se va a trasnochar ahí. No, es lo que han hecho igual en los pueblos mágicos. Sí está el espacio público, pero ya no es
lo moderno. Pero ya no es de ellos, ya es del público turista o el que ellos quieran. Entonces, en fin, sí se requiere una reflexión muy fuerte. Sí, tiene mucho que ver con la cultura y con el acceso a la cultura, y los derechos a la cultura, porque los pueblos mágicos y estas iniciativas también van hacia eso, hacia pueblos mágicos, pero para el turista, porque los locales, ay no, ¿cómo van a hacer sus fiestas? Se ve feo que hagan estas fiestas. Y se quedan amarrados a ciertas actividades. Ajá, o los desplazan, o bueno, en general es un ámbito que, como decíamos, requiere del ámbito cultural, la cuestión, la planeación.